solicitando la aprobación por parte de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional de esta ley, la ley de creación de las salas constitucionales en nuestro país. Y quiero empezar reconociendo la gran labor que ha realizado la actual presidenta de la Cámara de Diputados, la compañera Gabriela, y el compañero José Alberto González, el expresidente de la Cámara de Senadores. Ellos, a principios de este periodo constitucional, el año 2015, se pusieron al hombro la labor de implementar el Código Procesal Civil en una serie de reuniones de mucha importancia, de muchas horas. Han impulsado la aprobación y la puesta en vigencia de la norma procesal civil, que al igual que el Código de las Familias y el proceso familiar, al igual que el Código Niño, Niña, Adolescente, hoy son normas que benefician a nuestra sociedad, que son bastante invisibilizadas por los medios de comunicación, pero son normas que en el diario vivir han mejorado la vida de las personas y el acceso a la justicia de nuestros habitantes, sumado al Código Procesal Constitucional que hacía referencia el doctor Petronilo Flores. Fue al interior de esta comisión que ya hace bastantes años surgió la necesidad de especializar la justicia constitucional. Nuestra Constitución Política del Estado, una constitución ampliamente garantista, una constitución que ha desarrollado los procedimientos de defensa de los derechos fundamentales de las personas, que los ha ampliado de 3 a 5 los procedimientos, sumando la acción popular y la acción de cumplimiento a las 3 antiguas acciones, la acción de amparo, la acción de libertad y la acción de protección de datos. En total 5 procedimientos, no sean conocidos, como decía el doctor Revilla, por jueces en materia civil, en materia penal, en materia familiar, sino que se especialice a los magistrados, a los jueces que vayan a amparar los derechos de las personas que recurren a estos recursos extraordinarios, a estos recursos pristinos que prevé la Constitución Política del Estado para defender la plena vigencia de los derechos de las personas. Es así que surge la idea, que fue debatida durante años al interior de esa comisión y que después pasó ese debate a la comisión mandada por la Ley 898, la Comisión de Implementación de Resultados de la Cumbre, donde participan 3 órganos del Estado, instituciones fundamentales como la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría y el sistema de la Universidad Boliviana. Ahí finalmente se llegó a una solución objetiva para tener abogados, jueces especializados en materia constitucional. Y el segundo elemento que hay que resaltar es de que la administración de la justicia constitucional en las capitales de departamento y cuando la gente así lo desee en relación a las provincias, ha de ser brindada por tribunales colegiados. Es decir, no va a ser un solo juez, no va a haber jueces constitucionales, sino va a haber vocales constitucionales, con ese nivel de especialidad, de conocimiento, con ese nivel de capacidad que se tiene que tener para administrar, por supuesto, la justicia constitucional. Por lo tanto, esta es una labor, compañera Gabriela, de muchos años, que empezó usted con el compañero Gringo, nosotros solamente recibimos la posta y hoy se hace una realidad. Esperemos que, bajo un proceso de implementación correcta en los próximos meses, cuando el presidente Evo inaugure el año judicial en la ciudad de Sucre, los primeros días de enero del año 2019, podamos contar con los 44 vocales constitucionales ya elegidos, que al igual que con otros vocales ordinarios, ojalá provengan de lo mejor que tenemos en materia de abogacía. Y aquí, hermano presidente, permítame hacer una referencia fundamental, algo que ya se ha referido también nuestro vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En Bolivia tenemos registrados casi 70.000 abogados en el Ministerio de Justicia, que es un número bastante elevado para una sociedad de 10 millones de habitantes. Lamentablemente, de esos 70.000 o casi 70.000 abogados, no son los mejores los que ocupan en algunos casos los cargos judiciales. No son los mejores los que llegan a jueces, no son los mejores los que llegan a vocales, y esa es una situación que debe cambiar profundamente. El derecho es una ciencia, y como ciencia tiene especialidades. Como ciencia necesita de los mejores especialistas en las diferentes áreas para que conduzcan correctamente la administración de la justicia. La administración de la justicia es un servicio público fundamental, lo hemos dicho muchas veces, tan importante como la salud,
tan importante como la educación. En las manos de un juez público finalmente termina la dignidad, la propiedad, la libertad de un ser humano, los valores más grandes que tenemos. Y es una responsabilidad fundamental del Consejo de la Magistratura y en este caso del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, hacer un esfuerzo extraordinario, despojarnos de cualquier apetito personal como ocurrió en el pasado, las anteriores autoridades del anterior grupo, y elegir a las mejores personas, elegirlas bajo el principio de la meritocracia. En el entendido que la meritocracia no es la suma de títulos, no es la suma de cursos, no es la suma de talleres, de capacitaciones. La meritocracia es los méritos que tiene una persona. Más allá del conocimiento del derecho está su honorabilidad, su honradez, su dignidad, su capacidad para administrar justicia, su capacidad para con su propia acción tener una conducta ética, moral, que sirva de ejemplo. Ojalá de esos 70,000 abogados, los mejores 42 sean los vocales constitucionales. Está en nuestras manos, está en manos de los administradores de justicia. Yo, presidente, traigo a rememoranza un orgullo nuestro, un orgullo del Poder Ejecutivo. Ha sido la elección de los notarios de fe pública. 445 notarios de fe pública han sido elegidos en Bolivia, exclusiva y únicamente por sus méritos, por su transparencia, por su conocimiento, por su honradez, por la capacidad que han demostrado. Y si no, que alguien nos diga si ha habido un solo notario de fe pública o una sola notaria de fe pública que ha entrado por otras razones, como era la característica del Estado en el pasado, cuando lamentablemente manejaba el órgano judicial, el Poder Judicial, como se llamaba en su momento, la función notarial. Cuando hemos traído nosotros a nuestro conocimiento a la tuición del Poder Ejecutivo, la función notarial, díganos ustedes si ha habido un solo notario en el Estado Plurinacional de Bolivia que haya llegado a su cargo por una situación diferente a sus méritos. ¿Por qué no podemos reprisar exactamente lo mismo? La clave para esta elección, saben ustedes, ha sido la participación de la Universidad Boliviana. La Universidad Boliviana, más allá de los afanes políticos que pueda tener algún rector desorientado, la institucionalidad de la Universidad Boliviana tiene la gran responsabilidad de coadyuvar en estos procesos, particularmente las facultades de Derecho. Los colegios de abogados, que muchas veces se dedican a otros fines y que tienen actitudes más políticas, tienen la gran responsabilidad también de coadyuvar y participar en estos procesos. Y hay que dejar en manos de ellos que se elijan a través de procedimientos ciegos, a través de procedimientos absolutamente meritocráticos, como son los que ha aplicado la Asamblea Legislativa Plurinacional y está aplicando actualmente, aplicado en el caso de ustedes y está aplicando actualmente en el caso de la elección del Fiscal General del Estado. Procedimientos absolutamente limpios, transparentes, en lo posible ciegos, es un término que aprendí del vicepresidente en algún momento, porque son procedimientos que no ven quién es. Y finalmente, la participación de la persona, la participación de los órganos del Estado en una parte final para que con mucha conciencia y con sabiduría elijamos a las mejores personas. Ese es el gran reto. Podemos hacer muchas cosas por ley, podemos aprobar muchas leyes diciendo cosas muy buenas, pero como hemos dicho en más de una oportunidad, las leyes son tan buenas o tan malas dependiendo en manos de quienes estén. Lo más importante, y lo estamos viendo estos días, no son las leyes, son los seres humanos que aplican las leyes. Y esa es una responsabilidad que le corresponde a las autoridades de la justicia, que le corresponden a los órganos que administran la justicia en nuestro país. Nunca más debemos tener las experiencias que estos días estamos viviendo. Ostensiblemente, administradores de justicia que no están preparados para ejercer esos cargos, que no ejercen con la dignidad y con la ética que una persona, hombre o mujer, que tiene en sus manos, reitero, la libertad, la dignidad, la propiedad, el honor de un ser humano, puede manejar. Es un fuerte llamado de atención para toda la sociedad boliviana y en este caso le corresponde a las autoridades de la Administración de Justicia ponerse la mano al pecho y tomar un derrotero diferente, un rumbo diferente en cuanto a la elección de autoridades. Hermano presidente, yo quería aprovechar esta oportunidad
para desvirtuar una serie de acusaciones de algunos políticos y de algunos medios de comunicación sobre una supuesta injerencia del órgano ejecutivo o injerencias que venían de diferentes fuentes en contra o sobre las actitudes del órgano judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, Consejo de la Magistratura u otras entidades de la Administración de Justicia. Celebro que estén aquí todos nuestros hermanos magistrados de los órganos de la Administración de Justicia. Y voy a repetir aquí, presidente, una solicitud respetuosa que como disco rayado parezco repetir en cada una de las reuniones que tenemos. Si alguna vez, les digo, y reiteramos insistentemente, si alguna vez alguna autoridad del órgano ejecutivo, utilizando el nombre del presidente, del vicepresidente, de un ministro, de un viceministro, pretende hablarles de algún caso particular y buscar un beneficio, o pretende torcer la balanza de la justicia por A o por B, que nos lo hagan saber, que al igual que como lo hemos hecho en el pasado, vamos a actuar con todo el rigor de la ley, encarcelando a esas personas. Y esta es una situación que saben nuestros hermanos magistrados, he venido repitiendo incansables veces. Y es la posición formal de nuestro gobierno. Un gobierno que respeta la absoluta independencia judicial, que respeta al Ministerio Público y respeta a los órganos de la justicia, pero al mismo tiempo que ve con preocupación las cosas que lamentablemente ocurren. Hay quienes no tienen moral para cuestionar, y yo quiero recordar aquí algunos casos rápidamente, presidente. Recordemos, por ejemplo, el caso de don Edgar Oblitas Fernández, uno de los casos más vergonzosos que se da en nuestra historia jurídica nacional. Ahí se había sometimiento a la justicia. Ahí hubo un ministro de Estado que renunció por 24 horas, el doctor Reinaldo Peters, que renunció por 24 horas para ir a la Cámara de Senadores y votar por la acusación contra un gran abogado, contra un gran defensor de los recursos naturales, como era el doctor Edgar Oblitas Fernández. Un hombre que, siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, iba a impedir los procesos de entrega, de privatización y capitalización, y que fue sacado, digitado, con una salida digitada desde la Embajada de los Estados Unidos de América, con el famoso caso Ibarra, recuerdan ustedes. Ese fue un caso vergonzoso de intromisión de la justicia y de manejo indiscriminado. Una sanción que se le dio al doctor Edgar Oblitas Fernández, que después los mismos parlamentarios, y ahí está la declaración de Edil Sandoval Morón, confesaran públicamente que fue solamente una maniobra para ir en contra de un presidente de la Corte Suprema que ostensiblemente se mostraba favorable a la Asamblea Constituyente y se mostraba además crítico a los procesos de capitalización y privatización de las empresas estatales. Ni hablarles del proceso de don Manuel Morales Dávila, que se acordará del doctor Wilfredo Chávez, nuestro viceministro de Seguridad Ciudadana, como los estudiantes tuvimos que defenderlo, don Manuel Morales Dávila, que ha sido encarcelado por casi 2 meses en el penal de San Pedro, solamente por haber acusado a Gonzalo Sánchez de Lozada de traidor a la patria. Haberlo acusado y haberlo enjuiciado por la venta y la capitalización, la mal llamada capitalización de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Tuvo que pagar con la cárcel en un proceso digitado donde jueces y fiscales actuaron directamente por órdenes del gobierno central para encarcelar a un hombre que cuánta razón tenía, nos dimos cuenta muchos años después. El gobierno del presidente Mesa, hace algunos años, a finales del año 2003, principios del año 2004, fiscales vestidos de uniforme militar, asesorados por oficiales norteamericanos, 15 fiscales y oficiales de la DEA, en un avión Hércules C-130 se fueron al Chapare, a la que se llamaba en ese entonces la base aérea de Chimoré, o nuestro aeropuerto internacional de Chimoré, una base aérea donde no podían aterrizar autoridades bolivianas, que estaba totalmente dominada por el poder imperial de los Estados Unidos. Se fueron indiscriminadamente, detuvieron a más de una veintena de dirigentes. A nuestros hermanos, nuestra hermana Juanita, actualmente miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la subieron a un avión y la depositaron después en una celda, sin ningún orden de apremio anterior, sin ningún procedimiento previo. Esa era la injerencia, no solamente de los poderes públicos, sino de fuerzas extranjeras, de una embajada que manejaba los hilos de la justicia en nuestro país y que hoy
ha sido totalmente desterrada de las funciones que no le competen. Hoy Bolivia es una nación digna y esa dignidad la hemos visto el día de ayer. El presidente Evo, como ningún presidente del mundo, se ha referido de una manera extraordinaria, con la grandeza, con la sinceridad, con la fuerza que lo caracteriza, al presidente Donald Trump, reclamándole hechos como estos que nosotros hemos vivido en el pasado en nuestro país. Esas eran verdaderas actitudes de sometimiento horroroso a los poderes públicos y a los poderes extranjeros. Hoy han terminado los tiempos en los que se elegían autoridades judiciales entre gallos y medianoche sin ningún procedimiento previo. Vean ustedes actualmente el largo procedimiento que está llevando adelante nuestra Asamblea para dotarnos de autoridades. Hoy en día vivimos en una institucionalidad diferente. Y los pongo a ustedes de testigos, queridos magistrados, ustedes de testigos de cuál es el accionar de nuestro gobierno, de las autoridades, del presidente, del vicepresidente. Lamentablemente, y vuelvo al principio, estamos viviendo tiempos difíciles en la administración de justicia. Hay muchos requerimientos. Pero yo cierro ratificando que el principal requerimiento no son leyes, no son normas, no es dinero, no es presupuesto, que también se necesitan, que también las vamos a hacer, que también las estamos construyendo, que también las estamos gestionando. El elemento central, el elemento principal es el elemento humano. Los jueces y magistrados tienen que ser las personas mejor calificadas, los especialistas meritocráticos por méritos de su conciencia, de su accionar, de su dignidad. Esa es la gran tarea pendiente que hoy tenemos. No podemos concebir en una sociedad como la nuestra que hayan personas inocentes que estén encarceladas. Eso es una ofensa a la dignidad de la nación, es una ofensa a la dignidad de nuestra profesión. Esta ley de salas constitucionales tiene un objetivo fundamental, cual es de generar la especialización en una área del derecho fundamental como es el derecho constitucional. Esperemos que en base a una buena elección que realicen los tres órganos, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, nuestra justicia cambie en algo a partir del 1 de enero del año 2019. Que cuando lleguen las personas pidiendo justicia, lleguen ante una sala provista de hombres probos o de mujeres probas, provista de personas que conozcan el derecho, pero sobre todo personas que estén con la decisión, el coraje y la dignidad de hacer justicia, ejercer la jurisdicción, lo más sagrado, el fin más noble que se puede poner en las manos de nosotros los profesionales abogados. Esa es una gran responsabilidad que deberá ser cumplida estrictamente en el futuro. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del hermano ministro de Justicia y Transparencia Institucional, doctor Héctor Arce Saconeta. A continuación vamos a dar paso a la promulgación de la Ley de Salas Constitucionales 1104, la creación de salas constitucionales dentro de la estructura de los tribunales departamentales de justicia con dependencia funcional del Tribunal Constitucional Plurinacional. El parágrafo primero del artículo 179 y el artículo 196 de la Constitución Política del Estado establecen que en tanto el órgano judicial como el Tribunal Constitucional Plurinacional son instancias que precautelan el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. En este momento, nuestro hermano presidente pone por supuesto la firma de la Ley 1104 para su debida promulgación. En ese sentido, la presente ley prevé la conformación de 22 salas constitucionales a nivel nacional dentro de la estructura de los tribunales departamentales de justicia, competentes para conocer y resolver acciones de libertad, acciones de amparo constitucional, acciones de protección de privacidad, de cumplimiento, acciones populares y otras previstas en la Ley 254. Vamos a brindar este fuerte voto de aplausos, por favor. Esta es la promulgación de la Ley 1104. Y realiza la entrega de la presente ley al doctor José Antonio Revilla, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.